Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión interhospitalaria del mes de marzo. En esta ocasión nos traen un caso y les toca presentar a los residentes del Centro Médico Nacional de Occidente. Y bueno, tenemos como siempre también el placer de tener a nuestro profesor invitado, el doctor Eduardo Sardá. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con el caso clínico a cargo de ustedes. Adelante, doctores. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Soy el doctor Oscar Martínez, el doctor Julio Palacios, residente de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Centro Médico Nacional de Occidente. Y es un gusto compartir con ustedes este caso clínico. Entonces, si les parece, vamos a compartir pantalla para iniciar. Bien, vamos a iniciar entonces. Si alguien tiene alguna pregunta durante la clase, puede hacerla en el chat o interrumpirnos sin ningún problema o algún comentario. Se trata de un paciente masculino de 55 años, originario de Guadalajara, Jalisco, con escolaridad de bachillerato incompleto, con antecedente de tabaquismo positivo a razón de 5 cigarrillos por día por 25 años, suspendido hace 10 años, con un índice tabáquico de 6.25, alcoholismo ocasional y toxicomanías negadas. Dentro de los antecedentes crónico-degenerativos, tiene el antecedente de un carcinoma renal de células claras en 2019, tratado quirúrgicamente mediante nefrectomía. Del lado derecho, niega el paciente quimioterapia o radioterapia, el resto negado. Como antecedentes quirúrgicos, pues la nefrectomía derecha en 2019, un drenaje de absceso en tobillo en la infancia, una fractura de muñeca sin mayor complicación y hospitalizaciones pues por el evento quirúrgico de la nefrectomía. Su padecimiento actual inició en agosto del año pasado con obstrucción nasal derecha asociada a dolor ocular del mismo lado y cefalea hemicraneal del lado derecho. Se automedicó con oximetazolina con mejoría parcial de la obstrucción. En septiembre del mismo año tuvo disminución de la agudeza visual y proptosis derecha, por lo que acudió con un oftalmólogo particular, le dio tratamiento con lágrimas artificiales sin mejoría. Por persistencia de la sintomatología, en octubre acude con un otorrino particular, quien solicita una tomografía y le refiere que necesita cirugía, por lo que decide atenderse por el Instituto Mexicano de Seguro Social, acudiendo a su hospital de zona y de ahí nos lo envían al centro médico en octubre, a finales de octubre lo vimos de primera vez. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el interrogatorio antes de pasar a la exploración física, si quieren saber algo más. ¿En alguna ocasión tuvo epistaxis o no tiene historia o antecedente de epistaxis? Lo negó, doctor, es buena pregunta. El paciente no refiere epistaxis, tampoco refiere pérdida de peso o síntomas B, que sería importante preguntar. Por esto estaba negado. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a la exploración física. Nosotros encontramos un paciente neurológicamente íntegro, sin datos de dificultad respiratoria. En otoscopía normal, sin eventualidades. En la fosa nasal derecha encontramos una tumoración blanquecina de aspecto polipoideo. No se veía aparentemente vascularizada, ocupando la fosa nasal derecha hasta vestíbulo. Y la fosa nasal izquierda, desviación del septum hacia la izquierda, en bloque. En la orofaringe no había bombamientos de paladar, no había hallazgos importantes, nada más ahí como una ulcerita en paladar o un eritema en paladar blando, pero no había algún otro hallazgo relevante. Dentro de la exploración de los nervios craneales, el número 1 estaba afectado por anosmia del lado derecho, 3, 4 y 6 estaban respetados los movimientos oculares, el 5 estaba respetado la actividad facial, 7 estaban respetados los movimientos faciales, 8 también sin alteración en las pruebas de Riney y Weber, 9 y 10 también reflejo nauseoso presente, no había alteración, 11 sin alteraciones, y los movimientos linguales también estaban respetados. No sé si les gustaría saber algo más.
sobre la exploración física. La doctora Marisol Rubalcaba pregunta si el paciente refería a rinorrea o historia de rinorrea. No, era obstrucción nasal, su síntoma principal, derecha. Ok. Sería bueno también, no sé si alguien comentó algo más, pero explorar cuello, aunque no se ve ahí en la exploración, no tenía adenopatías palpables, que sería algo que podría faltar, ¿no? Bueno, doctor, Oscar Obed Ríos Coronado, ya tiene abierto el micrófono, ¿quiere participar? Buenas noches. Una duda, ¿el paciente tenía datos de rinitis alérgica en algún momento de su historia clínica o datos No, de doctor. atopia en algún momento? No, estaba negado en sus antecedentes, no. Todo comenzó de 3 meses de evolución con obstrucción nasal derecha. Ok, gracias. Otra pregunta, doctor, ¿el paciente tenía antecedentes de algún accidente, algún traumatismo meses atrás? No, doctor, también está negado, no tiene antecedente de Ok. traumatismo. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar, si no hay más preguntas sobre algún estudio diagnóstico que le gustaría solicitar, ya sea estudios de imagen, estudios de laboratorio. Pues parece que, quien quiera opinar, aquí alguien prefiere la doctora Silvia Delgado, una tomografía de macizo craneofacial. Pues creo que, en mi opinión, una tomografía, ¿no? Sí, definitivamente, igual simple y contrastada. No sé si alguien tenga otra opinión, puede levantar la mano, puede escribirlo. Ok, pues parece que no hay más opiniones. Bien, entonces resumiendo, para recapitular, es un paciente masculino, 55 años, con antecedente de tabaquismo, con antecedente de un carcinoma renal en 2019 de células claras, tratado con nefrectomía, que inició con obstrucción nasal de 3 meses de evolución del lado derecho, negó epistaxis, tuvo disminución de la agudeza visual y exoftalmos, ese fue su motivo de consulta, y lo enviaron con nosotros a valoración. Nosotros le pedimos una biometría hemática, estudios de sangre primeramente, no como generales, sino intencionados, buscando el nivel de hemoglobina, de hematócrito, para ver el sangrado permisible en dado caso de alguna intervención, ¿no? o de algún sangrado. Tenía una hemoglobina de 16.1, hematócrito de 51%, bastante aceptable, plaquetas de 166,000, una glucosa también normal de 110, bueno, un poquito limítrofe, pero urea y creatinina importante porque el paciente pues es monorreno, 1.2 de creatinina. Tiempos de coagulación también estaban dentro de parámetros normales. Y el paciente llegó con nosotros con una tomografía simple, que es la que vamos a ver ahorita, y contrastada. Vamos a ver la simple, si les parece. Iniciamos con un corte axial, en ventana para hueso, de arriba hacia abajo. Vemos ocupación del seno frontal total por densidad similar a tejidos blandos del seno frontal derecho. Vamos bajando y aquí se observa ya la lesión tumoral que invade la órbita. Podemos ver que es heterogénea porque hay una densidad periférica o hiperdensidad, probablemente sugestiva de calcificaciones, que llama la atención, como hay una erosión también de la lámina papilácea del lado derecho, invadiendo la órbita. La tumoración se extiende o en este corte simple pues se ve ocupación del seno esfenoidal también del lado derecho. La tumoración está localizada también en las celdillas esfenoidales anteriores y posteriores derechas. Y bajando vemos que también invade el seno maxilar derecho. Y bueno, vamos a ver la coronal de la simple. De adelante hacia atrás. Como ya comentamos, la ocupación del seno frontal. Aquí se ha desplazado el septum también hacia contralateral, hacia la izquierda. Vemos aquí en la coronal, nos permite ver
la lisis o la erosión de base de cráneo a nivel del techo del etmoides. Vemos aquí también la lisis de la lámina papirácea. Estas hiperdensidades periféricas pareciera como un halo, por eso decimos que es heterogénea, aunque es simple la tumoración. Vemos la invasión del seno maxilar también. Y en la contrastada tenemos ambas ventanas en el corte axial para huesos y tejidos blandos. Si les parece, vemos de arriba hacia abajo igual la de tejidos blandos, la ocupación que ya mencionamos. Y aquí pues lo importante es ver el contraste, cómo se marca más heterogénea la lesión. Incluso pareciera una hipodensidad en su interior, que pudiera hablarnos de algo quístico o de necrosis tumoral. Pero vean las calcificaciones también, la heterogeneidad. La invasión de la órbita. No sé si el doctor Sara quiere comentar algo antes de pasar a la resonancia. Le pedimos una resonancia también. El paciente nos llegó con la tomografía simple y contrastada, pero nosotros le solicitamos una resonancia, con gadolínio. No sé si me escuchen, pero vengo en el coche, pero espero que sí. Sí, doctor. Sí, pero bueno, yo creo que lo has descrito muy bien. De alguna forma yo creo que habría que pasar a la resonancia y si quieres, ya cuando tengamos todo, hacemos algún comentario, si es que hacer algún comentario extra. Sale, gracias. Gracias, doctor. Entonces vamos viendo la resonancia. Si les parece también, vemos la secuencia T1, corte axial, de arriba hacia abajo. Ocupación del seno frontal. Aquí se ve la lesión más delimitada, obviamente pues nos permite evaluar más tejidos blandos la resonancia. Y vean, aquí llama mucho la atención, o nos llama mucho la atención el desplazamiento del músculo recto medial, que no lo invade, pero sí lo desplaza, la heterogeneidad de la lesión. Y aquí se ve con mayor claridad también que no está infiltrando o invadiendo el seno esfenoidal. Está ocupado, pero no está invadido por la tumoración. Vemos cómo bajamos al seno maxilar, se mete al seno maxilar, desplaza el septum. En la sagital podemos ver sobre todo base de cráneo. Y este nivel, la erosión o invasión. Y en la coronal, aunque esta es una secuencia FLAIR, es una imagen única, la resonancia se la hizo también por fuera el paciente, pero aquí podemos ver la invasión a base de cráneo, aunque se ve una línea, podríamos decir, de interfase, ¿no?, entre el cerebro y el tumor, que nos descarta invasión cerebral, pero sí hay invasión a base de cráneo. Y vemos la resonancia contrastada, T1. Vean cómo realza el contraste. Esta me parece que tiene supresión grasa. Las características que ya comentamos, hipointensa, ¿no?, heterogénea también por las variantes de la intensidad. Y la coronal de adelante hacia atrás, esta no tiene supresión grasa, entonces se ve como un realce mayor periférico, ¿no? En T1 también, por lo mismo que ya comentamos. En T2, si alguien quiere que me regrese, pues nos regresamos. Aquí se ve la lesión hiperintensa, heterogénea. Vean cómo se diferencia la ocupación del seno esfenoidal, hiperintenso de secreción, igual que en el seno frontal, separándolo o delimitando la lesión. Ahora sí, no sé si con estas imágenes alguien se anima a dar algún diagnóstico presuntivo, o si el doctor Sara nos quiera comentar sobre la resonancia antes de pasar a lo demás.
Bueno, aquí comentan si pueden volver a pasar las imágenes Sí, T1 contrastada. aquí está el corte axial. Recording in progress. Perdón, doctor, también el doctor Luis Gobea y el doctor Gadiel Venegas ya tienen abiertos sus micrófonos para cuando les dé la palabra al doctor Ochoa. Claro, adelante. Digo, no sé quién levantó primero la mano, pero los dos, el doctor Luis Gobea y después seguimos con el doctor Gadiel, sin problema. Muchas gracias por la oportunidad y muchos saludos a grandes amigos que estoy viendo aquí en la pantalla, estimado Eduardo y doctor Ochoa. Solamente apoyando ahí la petición del doctor en relación a que es el momento exacto en que puedan hacer algunos comentarios los residentes y aclarar todas sus dudas de esta etapa entre interrogatorio, exploración física y que ya iniciamos ahora con la parte paraclínica, ¿no? Que no se queden tan callados los doctores residentes. Gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Gadiel Venegas. Hola, mucho gusto, buenas noches. Me presento, yo soy el doctor Gadiel Venegas, soy R4 de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica y actualmente acepté la invitación por parte del doctor Sardaya, que estoy rotando ahí con él. Me pareció muy interesante el caso, sobre todo lo primero que me llamó la atención fue la tomografía, cuando estábamos viendo la ventana ósea, el comportamiento que tiene y es una de las pautas que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico y poderlo descartar de otros diferenciales, es la erosión ósea. No nada más está invadiendo los senos paranasales, las celdillas etmoidales propiamente, sino también tiene una erosión ósea y una invasión hacia las estructuras adyacentes, en este caso los músculos propios de la órbita. Entonces, por el carácter tan agresivo que tiene y precisamente la erosión, la destrucción que tiene más que remodelación, se piensa en una neoplasia, bueno, yo pienso en una neoplasia maligna de comportamiento agresivo y por el antecedente del tabaquismo y además por la edad, el grupo etario en el que está el paciente es uno de los más afectados. Yo pensaría que obligatoriamente se tiene que descartar un adenocarcinoma sinonasal en primer lugar. Ese sería mi primer diferencial. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere animarse a dar alguna impresión diagnóstica? O si el doctor Sarda ya pudiera comentar sobre la resonancia. Mire, ya llegué, ya estoy instalado. Perdón. Es que venía yo viéndolo en el coche. Así, dije, que me toque el semáforo para poder ver. Pero bueno, ¿me podrías pasar así rápido, sin interrupción, las imágenes de la resonancia? Sí, claro. La tomografía tuve un poquito más de oportunidad de verla. Sí. Y lo que pude ver, estoy de acuerdo con Gadiel de que parece una lesión de un comportamiento biológico agresivo. A ver si no te pedí. Ahorita se pasa. ¿Sí no pasa nada? Ahí vamos, es que sí. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Ves que llego a la resonancia? Se ve perfecto. Déjeme. Ahí podríamos. Ajá, ahí está bien. Sí. Si quiere, empezamos acá. Sí, yo vi que tú hiciste la descripción y todo está muy bien. Nomás ahí, fíjate, este es un T1 simple. Ajá. Gadiel hacía un señalamiento interesante respecto al músculo recto interno y los músculos extrínsecos oculares. Fíjense ahí cómo está desplazando, la papiracia está erosionada y es realmente difícil separar una estructura de la otra, ¿no? Vemos que está tomado el etmoides y pues bueno, incluso ya tiene
exoftalmos, tiene protosis del globo ocular derecho por la disminución del volumen orbitario. A ver, ¿le seguimos, por favor? Sí. Ajá. Si se fijan, predomina en la región del etmoides. Síguele con... ¿Otro corte? Sí, podemos ir platicando. Por ahí vi que alguien hizo el comentario que pensaba también en un estesioneuroblastoma. Por ahí vi que por ahí también ya ponen rhabdomiosarcoma, que son de las cosas que uno cuando ve una afectación de los músculos extrínsecos oculares son de las posibilidades, ¿no? Los sarcomas. De hecho, yo, ante el antecedente del problema renal, yo no descarto que sea una metástasis de riñón. O sea, pues, ¿por qué no? Pero bueno, ahorita vemos. Si gusta seguirle. Habías dicho que era, escuché que habías comentado algo de supresión grasa o algo así, ¿verdad? Sí. Pero este no es supresión grasa. Ok. Si se fijan, tiene algunas estructuras vasculares más o menos prominentes en el interior. Está tomado el saco lacrimal. Ya tiene epífora el paciente, me imagino, ¿no? ¿O no sabes? Lo negó, doctor. Ahorita vamos a ver la valoración también de oftalmología, pero así clínicamente no se evidenció. Pareciera que está tomado ahí, pero bueno. Sí. Si quieres, pasamos a la próxima. Ahí está muy interesante, pero esa no era con supresión grasa. Vamos a ver esta otra. Esta tampoco tiene supresión grasa, pero se alcanza a ver con toda claridad la lesión tumoral. Sí, mira ahí, seguro eso es lo que veíamos ahí blanquecino que tú nos mostraste en la exploración, pero pues vean cómo claramente está tomada la grasa orbitaria, el músculo recto interno, ni siquiera lo podemos ver bien. Al parecer está tomado el oblicuo superior. Está, pues la fosa nasal evidentemente está obstruida prácticamente en su totalidad. Habíamos visto en el ataque que había erosión de la base del cráneo. No sé si en estos también se vea. Sí, mira, ahí hay cambios que lo sugieren. De hecho, hasta me parece en algunas, aquí sí hubiera sido muy interesante tener supresión grasa coronal, pero si te regresas poquito, pareciera en unas que incluso contacta el nervio óptico. Mira, ahí, o sea, tú dices, wow, el nervio óptico, aunque ese que se ve medial al nervio óptico pudiera ser el recto interno, no sé. ¿Me pasas otra más? Sí, claro. Ah, no, era para el otro lado, perdón. Pero si no, no te preocupes. Ve ahí, y esa, mira, aunque no sé si es el músculo empujando, que el músculo esté rechazado medial y a su vez el músculo esté empujando el nervio óptico, pero fíjense cómo está en íntimo contacto, eso ahí está bárbaro. Y está ahí, entonces aquí podemos decir, está tomado el etmoides, está afectando órbita, base de cráneo y prácticamente toda la fosa nasal. Lo del maxilar no es tanto, realmente el epicentro parece ser la región etmoidal. Sí. Ok, listo. Sí, perdón. Ahora sí No, ya lo vi bien. Gracias, doctor. No sé si algún compañero del ISSSTE o del civil quiera comentar algo, compañeros residentes. No, doctor. La doctora Nidia Karina Bermúdez, ¿ya tiene abierto el micrófono? Sí. Hola, buenas noches. Soy yo, Karina Bermúdez, soy R4 de Centro Médico. Hola. Y muy atinado el comentario del doctor Gadiel. Yo estuve en el caso cuando el paciente llegó y sí es muy importante considerar pues tanto la ocupación que el paciente es un autoeléctrico o mecánico, como lo que menciona el doctor Sardá, que tiene antecedente de una nefrectomía. Lo primero que me vino a mí a la mente cuando vimos la tomografía y los casos, pues fue una MED
de riñón, que es una de las más frecuentes que dan a análisis senos paranasales. Pero también lo que comenta el doctor Gadiel, que dice que se localiza en etmoides el comportamiento tan agresivo, la lisis, tanto como la órbita como base de cráneo, pues otro diagnóstico diferencial que podemos meter es el adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque es en la localización, no tanto un epidermoide que se localiza más en maxilar, sin embargo, pues igual permitiré que mi compañero continúe con el desarrollo del caso para ver qué es lo que siguió, pero es muy atinado el comentario del doctor, tanto como las imágenes, el comportamiento radiológico del tumor, como los antecedentes, tanto la ocupación como el antecedente de la nefrectomía del paciente. Muy bien. Doctor Marco Antonio Aros. Hola, igual soy ahorita rotante del doctor Sardá y pues igual yo también desde un principio pensé que si tuvo un cáncer renal, podría ser una metástasis del cáncer renal porque una de las características del cáncer renal es que tiene comportamiento osteolítico y pues aquí vemos que está totalmente, bueno, que está afectando el hueso y es una lesión expansiva. Nada más eso, o sea, como comentario de que sí podría ser algo metastásico renal por la característica de la lesión. Muy bien. Sí, pues hasta ahorita los comentarios apuntan más a un tumor maligno. No sé si alguien tiene alguna otra propuesta, algún otro residente. ¿Alguien piensa en algo benigno? Pues parece que no hay más comentarios por el momento. Bueno, como bien dice, todos están en la misma línea de pensar en una malignidad. Entonces, pues adelante, doctores. Ok, vamos a continuar entonces. Perdón, esto. Ahí vamos, ¿eh? No sé si alguien se anime a comentar qué le haría al paciente, cuál sería el siguiente paso, si tomaría una biopsia en consultorio, en quirófano, cuál sería su conducta a seguir, si alguien se anima, residentes de otros servicios. El doctor Marco Antonio Aros, adelante. Pues yo creo que lo primero que te tendría que, bueno, lo primero que yo creo que se podría hacer en este caso, pues sería como una biopsia y ver, yo muy probablemente con resultado de malignidad, y a lo mejor para valorar extensión de la enfermedad, pues un PET, tal vez, dependiendo de la estirpe histológica, pues valorar con qué tipo de radiofármaco solicitar el PET. Bien. ¿Alguien más? La doctora Ana Karen menciona una biopsia por endoscopía. De igual manera, yo también opino, ¿no? Lo mismo se podría hacer. Yo le haría una biopsia en consultorio por medio de endoscopía. No veo mayor riesgo para no hacerla, ¿no? Entonces, pues nos daría mucha luz y sobre todo para poder hacer un buen plan para tratamiento. No sé si alguien más tenga alguna otra opinión acerca de qué le haría. Puede levantar la mano, puede escribirlo. Por aquí el doctor Robet menciona como diagnóstico diferencial también un carcinoma neuroendocrino sinonasal. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, pues parece que no, entonces adelante. Ok.
nosotros decidimos, primero que nada, pedir una valoración por oftalmología antes de planear el evento quirúrgico o la biopsia, que aunque pudiera ser insignificante, sí es muy importante evidenciar la agudeza visual del paciente, porque él refería a disminución de la agudeza, pero ya objetivamente, efectivamente tenía 20/140 en ojo derecho y 20/26 en ojo izquierdo, prácticamente normal el izquierdo. Sí tenía exoftalmos también. Oftalmología nos comentó, que ya lo vimos también en la exploración, que no tenía limitación en los movimientos oculares, y ellos en su vista de la tomografía vieron que el globo ocular, que ya lo vimos, estaba desplazado, que desplazaba también el recto medio sin infiltrarlo, y que no había datos de atrapamiento muscular, igual el nervio óptico estaba normal. Entonces ya con esta valoración decidimos hacer una biopsia incisional en quirófano. Por la vascularidad del paciente, del tumor, por la contrastada, y efectivamente para tener un mayor control del sangrado, que sí fue abundante en la biopsia, se decidió tomar en quirófano. El paciente con el sangrado tuvo que ponerse un taponamiento anterior, y aquí viene lo interesante. El primer resultado histopatológico, tomamos una buena muestra incisional, fue no concluyente. Ellos tenían dudas si efectivamente era un carcinoma de células claras como probable metástasis versus meningioma versus hemangioendotelioma. O sea, diagnósticos muy diferentes que sí requieren un manejo totalmente diferente, ¿no? Primero ver si es benigno o maligno. Entonces dijeron que necesitábamos mayor muestra, pero por el riesgo de sangrado, aunque tenía un permisible pues adecuado, decidimos pedir el apoyo a rayos X. No sé si alguien, bueno, ya lo comentamos, el servicio de rayos X decidió hacer una angiotomografía. Además, como comentario, el paciente un litro y medio en la biopsia incisional, estaba muy vascularizado. Entonces, si quieren ver la angiotomografía para ver la vascularidad, que pidió el servicio de rayos X para posteriormente embolizarlo. Vean cómo está vascularizado, y aquí se ve pues la gasa por el taponamiento. Una coronal, pues ya habíamos comentado, ¿no?, las características, nada más es para ver la vascularidad. Y vean aquí en la geografía, preembolización, cómo está nutrido de la arteria maxilar interna, muy vascularizado. Por eso es que sangró mucho en quirófano. Y aquí la imagen pre y post embolización. Entonces ya posteriormente, embolizado, con mayor control del sangrado, decidimos meterlo nuevamente a quirófano para una mayor toma de biopsia. En este caso fue posible retirar todo el tumor mediante una desmoidectomía anterior y posterior derecha, hemimaxilectomía, un abordaje de Enker endoscópico, esfenoidectomía derecha. Se pudo quitar el tumor, e inmediatamente después de la cirugía se valoró otra vez por oftalmología, donde refirieron una agudeza visual ya de 20/50 en ojo derecho, 20/25 ojo izquierdo, todavía con exoftalmos obviamente, pero sí mejoró bastante la agudeza visual. Vean otra vez el resultado histopatológico ya con toda la tumoración no concluyente. Seguían teniendo dudas, decían que encontraron una neoplasia de células claras vascularizada, abundantes calcificaciones que ya habíamos comentado, cuerpos de samoma, pero que tenían la duda si era un carcinoma de células claras por el antecedente metástasis versus hemangioma o versus meningioma. Tenían todavía varias posibilidades diagnósticas que fue necesario enviar a inmunohistoquímica con las tinciones especiales. Y este fue el resultado definitivo, cuerpos de samoma, pero fue necesario ir descartando mediante marcadores que ahorita se van a comentar en la revisión bibliográfica. Encontramos el EMA positivo y bimentina positivo, con células claras y samomatosas, concluyendo un meningioma ectópico o extracraneal de células claras. Vean aquí el reporte de inmunohistoquímica, que lo confirma. El seguimiento posquirúrgico es la agudeza visual sigue mejorando, 20/40 ojo derecho, 20/25 ojo izquierdo, sin recidivas hasta el momento y sin complicaciones aparentes. No sé si alguien quiera comentar algo. Creo que no esperábamos este diagnóstico, tanto imagenológicamente. No sé si quieran comentar
los residentes y por las características del tumor, la vascularidad, e incluso los patólogos tenían mucha duda y fue necesario la inmunohistoquímica y las tinciones especiales. La biopsia inicial, que era lo ideal para descartar malignidad, pues no fue concluyente. Entonces, no sé si se han enfrentado a este tipo de situaciones los residentes de otros hospitales, a que muchas veces tomamos biopsias incluso en consultorio y resulta que la muestra es insuficiente o que no pueden hacer un diagnóstico certero, que es muy importante. Primeramente, pues, ver si es benigno o maligno, ¿no? Para normar conducta o el manejo. Entonces, necesitan mayor cantidad de tejido y tinciones especiales. Por eso es que decidimos hacerlo en quirófano, con un mayor control del sangrado, que fue abundante, como vieron, mediante endoscopía, que incluso fue necesario embolizarlo. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Pues está increíble. Yo ahora sí que yo estoy sorprendido porque te presentan un caso de 3 meses de evolución y resulta que es un meningioma y ni siquiera están diciendo meningiosarcoma ni nada de eso, ¿no? Meningioma, tal cual. O sea, con características benignas. Dicen, qué caray, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, yo realmente, como que dices tú, la clínica con el reporte histopatológico, como que, qué caray, pues bueno, realmente estoy sorprendido, ¿no? Evidentemente es ectópico. Aquí hay algunas cosas que son interesantes. ¿Se acuerdan que cuando les dije en el coronal que se veía el músculo recto interno probablemente desplazado y el nervio óptico, cuando tuve dudas de si era o no, pues los de oftalmo nos corroboran que en realidad pues nada más estaban empujados, ¿verdad? Eso es muy interesante. Por otro lado, el hecho de que si se recuerdan, el vector de crecimiento es del etmoides hacia afuera. Entonces, definitivamente es un meningioma ectópico. O sea, esto no venía de la región endocraneal, sin lugar a dudas era extracraneal. Entonces, todavía eso lo hace muy interesante y la evolución, pues yo estoy sorprendido con la evolución clínica. Porque si de repente te dicen, pues es algo ahí que tiene 5 o 6 años, pues órale, pues ya empiezas a considerar cosas más así. Pero con 3 meses, o sea, realmente yo sí estoy sorprendido con eso, pero bueno, pues no tengo por qué no creerles a los patólogos, ¿no? Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con las propuestas que habían hecho. De hecho, por ahí alguien había dicho de un neuroendocrino. También es cierto que los adenocarcinomas son más frecuentes en la región del etmoides, más frecuente que los carcinomas epidermoides, que esos son más de la fosa nasal como tal y del seno maxilar. Entonces, pues está realmente muy interesante. No sé, a ver qué nos sacan en la revisión del caso. Ahora resulta que a lo mejor no es tan raro. No sé, yo es el primero que veo, pero a ver que ustedes qué nos dicen. ¿Alguien más quisiera comentar? La verdad es que sí, nos sorprendió a todos. Yo creo que también a ustedes por la evolución. Pero el paciente la verdad es que va muy bien. Está en seguimiento. Pero sí son raros. Ahorita que hablemos de la revisión, pues sí es raro. En este sitio. Pues al parecer nadie más. Pues opino lo mismo, un caso muy interesante que nos saca un poquito de onda, ¿no? La evolución y bueno, al final de cuentas usted está en una institución donde entiendo que hay muchos patólogos que pueden entre ellos, ¿no? Opinar, ¿no? Si tuviéramos un caso en el que le mandamos a un solo patólogo la muestra, pues siempre también está la opción de hacer un double check y mandar a hacer una revisión de laminillas con otro patólogo. Pero en este caso quiero entender que al ser en institución, pues se sesiona entre los patólogos y le hicieron inmunohistoquímica. Entonces, pues como dice el doctor Sarda, al final de cuentas, pues le creemos a lo que nos están diciendo ellos, ¿no? Pero hasta a ellos les costó trabajo llegar al diagnóstico. Sí, exactamente.
Ok, pues ¿alguien más que quiera opinar? Pues parece que no, entonces adelante. Bien, entonces lo dejo con mi compañero Julio para la revisión del tema. Pues mucho gusto. Yo voy a dar la revisión de la literatura enfocado pues al tumores nasales, pero específicamente a meningiomas extracraneales. Bueno, empezamos con los tumores nasales. Sabemos que son entidades raras en general de las neoplasias, representan menos del 1% del total, pero en cabeza y cuello aproximadamente el 5%. La mitad de estas están consideradas dentro de tumores de células escamosas malignos, y el restante pues se dividen en más de 30 entidades. Ya abordando tumores nososinusales con invasión a órbita, que es el caso de nuestro paciente, encontramos un estudio muy interesante de 2018 donde se hizo una revisión de toda la literatura que había sobre tumores nososinusales que invadían órbita. Se encontraron un total de 1.331 casos de tumores secundarios que invadían órbita, y de estos se estudiaron donde los más frecuentes eran los meningiomas. De estos, los que surgían de la cresta esfenoidal eran los más comunes, con un total de 66% de los casos. Le seguían los tumores epiteliales con un 14%, de los más frecuentes epiteliales eran los de células escamosas. Le seguían los de tejidos blandos, hueso y cartílago con un 13%, y por último los neuroendocrinos, que son los menos frecuentes, pero también muy importantes porque son muy sintomáticos, como neuroblastomas, sarcomas, melanomas, etc. Aquí tenemos los mismos, solamente que en un gráfico que nos orienta un poco sobre las edades de presentación y los géneros. Tenemos, por ejemplo, que los meningiomas y tumores cerebrales tienen 2 picos de presentación entre los 20 años y los 50 años, y se presentan mucho más frecuente en el género femenino que en el masculino. Al contrario de otros tumores como de células epiteliales o neuroendocrinos que predominan en sexo masculino y en edades más tempranas. Aquí tenemos ya específicamente los meningiomas y tumores cerebrales. Se subdividen a su vez en los meningiomas, de adenomas, glioblastomas, etc. A nosotros nos interesan los de meningiomas, que es nuestro caso, y al final de la tabla encontramos el origen y los síntomas que te van a dar los tumores, que esos van directamente relacionados al lugar de origen y de extensión de los tumores. En este caso, pues agudo visual, obviamente, como están invadiendo órbita, causan alteraciones en esa parte. La proptosis es un hallazgo objetivo más común encontrado en los pacientes con invasión a la órbita, hasta el 60%. También se puede encontrar diplopia, disminución de la agudeza visual, como contamos en nuestro paciente, y epífora. Otros tumores también pueden presentarse incluso con epistaxis, la obstrucción nasal, cuadros de sinusitis, infecciones, etc. Y dolor de cabeza, esos son más suelen estar en neuroendocrinos, los papilomas, pero bueno, esos ya son otras entidades. Como muy general, pues obviamente la tomografía, como hemos abordado al paciente, ideal para un abordaje inicial que muestra erosión ósea, y posteriormente una resonancia para ya delimitar más las tumoraciones. Y ahora sí, adentrándonos más al tema de nuestro paciente, un meningioma de origen extracraneal. Pues tenemos que los meningiomas son los tumores no gliales del sistema nervioso central, no están origen de las células gliales, pero representan un importante porcentaje de los tumores intracraneales, hasta un 30%. Edad media, género femenino como habíamos visto, pero en este caso lo interesante es que es de origen extracraneal. Aquí tenemos en este gráfico que solamente el 1 al 2% de los meningiomas son de origen extracraneal,
y de este 1 a 2% que se presentan extracraneales van a ser intracraneales que se salieron. Entonces, son un poco todavía más raros. De los extracraneales primarios, como sería nuestro paciente, los más comunes se encuentran en tejidos blandos de cabeza y cuello, senos paranasales y nariz, cráneo o en oído y en glándula parótida. Y hay ahorita subtipos histológicos que también vamos a ver un poco más adelante, samomatosos, células claras, etcétera, que ahorita también tengo imágenes. Como teorías de origen o fisiopatología de cuál es la causa de los meningiomas extracraneales, pues no está muy bien estudiado o confirmado el origen, pero hay varias teorías. Entre las más aceptadas están las células arenoideas, sabemos que vienen de esas, pero al momento de migrar a salir de los agujeros del cráneo, que se vayan a sitios ectópicos, así igual que las granulaciones aracnoideas, sabemos que al momento de la embriología, al haber cualquier traumatismo, aumento de presión intracraneal, que cause que estas granulaciones queden como islets en regiones anormales, que al desarrollarse a lo largo de la vida se formen tumores. Otras son células mesenquimales que estén diferenciadas y creen meningiomas, y la migración de crestas neurales que es muy común en muchas teorías. Bueno, como ya habíamos visto, la edad humoral, 20 y 50 años picos, y mujeres sobre todo. Los síntomas principalmente obstrucción nasal, anosmia, dolor facial, incluso descarga, rinorrea nasal y epistaxis como riesgo de sangrado, muy importante considerar al momento de tomar una biopsia en estos pacientes. Un estudio de Ausión y colaboradores hicieron una clasificación de los meningiomas extracraneales que lo dividieron en 4 tipos dependiendo de la localización de los mismos. El tipo 1 lo clasificaron como epidural. El meningioma va a estar localizado entre la dura madre y la tabla interna craneal. El tipo 2 va a estar entre la tabla interna y la externa. El tipo 3 entre la tabla externa y hacia afuera. Y el mixto pues puede ir desde la dura hasta afuera. Se mezcla. Y el examen histopatológico, pues que sabemos que es el que da el diagnóstico definitivo, tiene una clasificación de la OMS que lo divide en grados benignos, que es el grado 1, el grado 2 atípico y el grado 3 anaplásico. Y estos a su vez se subdividen en subtipos histológicos más frecuentes que tenemos en esta imagen. El grado 1, por ejemplo, que es el benigno, se subdivide. Tenemos que los más comunes son los meningoteliales con un 54%, los transicionales con un 12%, samomatosos como nuestro paciente que tenía cuerpos de samomas, si se acuerdan en el resultado histopatológico lo mencionaban, que sabemos que los cuerpos de samoma pues no son patognomónicos de ningún cáncer, se encuentran en muchos. Por eso era muy importante tener tinciones de inmunohistoquímica para poder diferenciar. Y esos son los más comunes del grado 1 de la organización mundial. El grado 2, encontramos a los de células claras, que también son importantes porque también mencionaron ahí en el estudio histopatológico componentes de células claras. El grado 2 de la OMS son meningiomas atípicos que tienen como diagnóstico o definición así estricta menos de 20 mitosis por campo de estudio, que no llegan a ser unas muy atípicos malignos. Y el grado 3 ya son los anaplásicos, plurorhabdoide, y ya hacen más de 20 mitosis, los nucleoides alargados, o células muy atípicas. En este caso, pues no se encontraron esa morfología en el reporte de nuestro paciente.
Y algo muy interesante, los inmunoreactivos o marcadores de inmunohistoquímica que se van a encontrar en los meningiomas. Esto, pues, cuando hay duda, les ayuda más bien a los doctores de patología a poder distinguir. En este caso, ellos reportan vimentina positiva y el antígeno epitelial de la membrana también lo reportan positivo, que es, creo yo, que les ayudó a confirmar su sospecha diagnóstica. Incluso se encuentran otros marcadores como DC100, bueno, que los vemos en la pantalla, que algunos son compartidos con otros tipos de cáncer, pero al tenerlos en conjunto ya dan un diagnóstico más dirigido. En cuanto a las localizaciones de los mismos, aquí puse dos estudios diferentes. Una es una revisión sistemática de 32 artículos de 2021 en el que se encontró que los sitios más comunes de los meningiomas extracraneales eran en el hueso temporal y oído, después en cuero cabelludo y luego en senos paranasales, en ese orden. Y otro estudio un poco más pequeño de 146 casos mostró que el primero era cuero cabelludo, después oído, hueso temporal y en tercer lugar nariz, senos paranasales, que más o menos concuerdan. Entonces nuestro paciente está dentro de esas tres primeras localizaciones. En la endoscopía, pues los macroscópicamente los describen como un tumor rosado, incluso un poco violáceo a veces, amarillento, lobulado, que no infiltra los tejidos circundantes. Está como aquí en la imagen, y que también lo vimos pues en la endoscopía de nuestro paciente. Los hallazgos de imagen son a veces muy específicos, que esclerosis ósea, destrucción de los tejidos circundantes, y algo que mencionaban en artículos de revisiones de los meningiomas esfenoidarios es que tenían hiperostosis esfenoidal extensa y crecimiento intradural, que la invasión dural a menudo se extendía hacia la ala esfenoidal. La fisura orbital superior, el canal óptico, el seno carnoso, temporales, estructuras prioritarias. Esto sí es muy importante lo que comentaba el doctor Sardá en los artículos que estuve revisando. Algo atípico que sí presentó nuestro paciente es el tiempo de evolución. En promedio, los artículos sí mencionaban un estándar o promedio de 30.1, 30.6 meses de evolución de síntomas para un diagnóstico, pero pues sí es algo que se sale de lo como que mencionaban los artículos. Es el tiempo más o menos en promedio que mencionaba. Como diagnósticos diferenciales que mencionaban, mencionaban muchos, entre los más importantes, mucoceles, angiomas, neuroblastomas, sarcomas, también los que mencionaban en la revisión del caso, los tumores neuroendocrinos. Todos esos son diagnósticos diferenciales que tienen que tomarse en cuenta al momento del abordaje diagnóstico. Y pues la bibliografía refiere que la extirpación quirúrgica sin adyuvancia es el tratamiento de elección. Puede ser tanto vía endoscópica o abierta, dependiendo también de la situación de cada paciente. Y la radioterapia parece ayudar en meningiomas de origen del sistema, o sea, intracraneales más bien, pero no se ha demostrado que ayude en meningiomas extracraneales. Entonces, de momento no está recomendada para meningiomas extracraneales más que la extirpación quirúrgica completa. Para recidiva y pronóstico, va a depender mucho de la extracción que se haya logrado en cirugía. Si se logró una extracción total, tenemos que la recidiva es baja, como un 9.5% en este artículo que monté,
y la tasa de muerte pues también es baja, 5.4%. Si la extracción es subtotal, un 14% de recidiva con un 28% de muerte, y si la extracción solamente es parcial, un 66% de recidiva, y no se logró elucidar una tasa de muerte. También en esta gráfica, encontré también de como pronóstico y recurrencia. Tenemos dependiendo del sitio de localización, la recurrencia y la estabilidad de la azul es respuesta total o estabilidad sin recurrencia. Tenemos que, pues básicamente en estenos paranasales es donde da un poco más de estabilidad sin recurrencia. Pero en la mayoría vemos que da bastante recurrencia si no se extrae por completo la lesión en la cirugía. Pues básicamente esa sería la revisión. Si tienen algún comentario, aportación. Y nada más para saber un poquito acerca de la evolución con el paciente, ¿cuánto tiempo tiene operado? ¿Ha habido alguna recurrencia o realmente no? ¿Cada cuánto lo están vigilando? Cada mes normalmente está citado, doctor, para ser valorado por el servicio de neurooftalmología, que nos ayudan con la evaluación pues, de la agudeza visual, y nosotros también, pues, valoración endoscópica. Hasta ahorita no ha habido recurrencia. De todos modos, está en seguimiento pues continuo. Ok, y cuando en la segunda cirugía que extirparon totalmente el tumor, ¿el patólogo le reportó bordes libres de la lesión? Sí, no sé si se veía ahí en la imagen, pero sí, macroscópicamente pues sí se quitó, y también patología lo reportó. Ok, perfecto. Bueno, pues tienen aquí el doctor Luis Gobea, adelante. Solamente agradecerles a todos. La verdad, tuvimos ahí mucho trabajo en elegir un buen caso en el que quisiéramos diagnósticos diferenciales, desde los más básicos hasta los más raros. Es un caso raro, como ya lo vieron, pero sí existe, pues, y hay que considerarlo, ¿no? Entonces, agradecerles que nos permitieran participar, y que pues que queríamos que fuera mucho de su agrado, pues de que los muchachos tuvieran ahí un poquito más de confianza, y aquí con la experiencia de ustedes dos, pues participaran un poquito. Pero el esfuerzo es básicamente desde qué hacer al inicio y cómo descartar tumores tan raros, ¿no? Gracias nuevamente. Gracias, doctor. El doctor Bobet. Buenas noches. A mí me gustaría, bueno, ya con el diagnóstico, saber la opinión del doctor Sardá conforme a las imágenes, porque, por ejemplo, pensando en un tumor de ángulo pontocerebeloso, pues tiene unas características, un meningioma, pero en este lugar, pues ver que coincide ya teniendo el diagnóstico, que sí, que no, porque sí está bien raro. De hecho, la apariencia quística o inclusive en la TAC las calcificaciones o alteraciones pues sí, las zonas que parecen calcificaciones y son congruentes o algo por el estilo, porque sí parece, pero pues digo, esto ya sería meramente una consulta pues académica para saber la opinión. Sí, mira, los meningiomas típicos, los intracraneales, los de origen dural, ahí que estaban comentando, son los que son muy, muy característicos, que tienen como signos distintivos. De hecho, ahora en la mañana vimos uno. Son de base amplia, son extraxiales, y por otro lado, ¿mandé? Sí, o sea, la cola dural y cosas como Sí, típicas claro. que buscamos. Eso es lo típico, ¿no? Que te encuentras que tiene base amplia, cola dural, como características de la señal. Normalmente el meningioma se comporta exactamente igual que la corteza cerebral. Tú ves el T1 y comparas la corteza con el meningioma y dices, están iguales. Luego el T2 igual, el FLAIR igual.
lo que hace una gran diferencia es la aplicación del gadolinio refuerza en forma intensa, como el caso que acabamos de ver. También los meningiomas son altamente vascularizados, como el caso que acabamos de ver ahorita, y sí pueden estar calcificados. Las calcificaciones pueden ser discretas, pueden ser muchas, y por otro lado, por la vascularidad que tiene, también tienen cambios relacionados con lo que se llama hiperostosis, ¿sí? Entonces tienes una reacción del hueso subyacente, pero es cierto, por las diferentes variedades que tiene, es difícil, o sea, no, más que difícil, no es raro que te encuentres los meningiomas que no se leyeron el librito, ¿no? O sea, que de repente se salen un poco de las características que son las bonitas, que son del libro. Y en este caso, pues todavía más, porque estamos hablando que no depende el meningioma de las meninges. O sea, es un meningioma que no tiene que ver con las meninges, pues. Entonces, eso es muy interesante. Nació de la zona de la región etmoidal. Ahí nos estaban platicando los muchachos acerca de la fisiopatología, ¿no? De dónde podrían originarse pues, las células, porque dicen, bueno, ¿cómo que un meningioma ahí? Pues sí, pues ahí puede estar. Entonces, al no estar dependiendo de la meninge, pues las características cambian. La base amplia depende porque es de la meninge, pero si no hay meninge, pues puede crecer como quiera. En este caso, en general, pues veíamos que era una lesión predominantemente redondeada y que estaba expandiendo, y pues las características que vimos, ¿no? De hecho, la verdad es que difícilmente veo otro y pienso en meningioma, ¿eh? O sea, a pesar de que lo acabo de ver, como que no sería mi primera opción, pero bueno, pues ni hablar. Así sucede. Yo creo que como enseñanza, pues bueno, siempre hay que tener la mente abierta a otras posibilidades, ¿no? Aquí teníamos antecedentes muy fuertes personales y personales patológicos y no necesariamente patológicos, ¿no? Que nos orientaban a otras cosas y pues bueno, la evolución clínica, todo. Pero está muy bonito. Hubiera sido muy interesante ya después revisar el comportamiento de la señal, ya sabiendo que era un meningioma, a ver cómo había sido con todas las secuencias, que no las tuvimos todas, pero hubiera sido interesante. Sí. Y yo quisiera felicitar, fíjense que hoy me gustó mucho la sesión, porque hubo más participación, hay veces que están muy calladitos, y hoy participaron mucho, hubo muchas propuestas, hubo mucha discusión, y eso hace la sesión mucho más interesante para todos. Bueno, gracias, doctor Sarda. Respondiendo a la pregunta del doctor Ochoa, lo último que hicimos con el paciente, él está en seguimiento cada mes y le pedimos una tomografía contrastada postquirúrgica para ver, como bien dice, los bordes de la lesión. Sí, este es un caso muy bonito y se prestó muchísimo para la interacción, que igual como usted dice, la mayoría somos residentes y nos gusta mucho compartir opiniones, digo, aquí nadie se equivoca y sirve para retroalimentarnos todos. En el sentido de este paciente nos enseñó muchísimo. ¿Por qué? Porque pues yo me casé en cuanto lo vi con la idea de que era una met renal. Entonces todo apuntaba la imagen, apuntaba la tomografía, la resonancia, y pues dijimos, pues lo que sigue es una biopsia incisional. Entonces se mete a quirófano, se biopsia, y pues el sangrado fue demasiado abundante que se tuvieron que hacer las siguientes, pues el paso, la embolización, y al final de cuentas que nos digan un meningioma, pues sí, todos nos sorprendimos muchísimo. También no pensábamos, pues lo mismo, no estamos en un centro oncológico en el cual tenemos oncopatólogos, pero lo sesionan todos los casos, y pues yo creo que la inmunohistoquímica no nos puede mentir también, ¿no? Digo, sí, sí. Está padrísimo. Definitivamente este paciente no es uno de los favoritos de Dios, o sí, porque pues hasta ahorita, digo, le mandó 2, pero así sí, no tan mal. Pero está curado. Pues sí. Sí. Muchas gracias. Sí, no. Pues no sé si hay algún otro comentario, sino agradecer nuevamente la oportunidad, la invitación y espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Muy buen caso. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por Buenas parece que noches ya y no gracias también. Gracias, doctor. Ya no hay más comentarios y ya no quiero ser repetitivo, realmente estoy de acuerdo con todo, ¿no? Un caso raro, pero al final de cuentas en medicina todo puede pasar y cada paciente es bien diferente
y tenemos que estar abiertos, ¿no? Como decía la doctora que se había casado con un diagnóstico al principio, y sí, de pronto tenemos que fijarnos en cada detalle y también de pronto hay detalles que pueden ser distractores, pero de excelente caso, felicitar a los doctores y de igual forma también me da gusto ver que hubo más participación, como lo dijo el doctor Sardá, y decirle igual a los residentes que están viéndonos, que se animen a participar. Al final de cuentas, pues esto es enseñanza para todos, ¿no? Todos aprendemos continuamente todos los días de los pacientes y aquí estamos para seguir aprendiendo, para equivocarnos, para discutir, para pues decir todo lo que opinemos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Centro Médico, doctores del Centro Médico por la sesión y al doctor Eduardo Sardá también, como siempre, por estar aquí conectado. Y bueno, los esperamos en la sesión del próximo mes. El próximo mes le toca al ISSSTE y es el miércoles 13 de abril, igual a la misma hora, a las 8:30. Aquí los esperamos a todos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.